El ADN de mi hija reveló una verdad aterradora. Hola y bienvenidos a Historias que costaron dinero. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer una historia que probablemente algunos ya hayan escuchado antes. Hace unos años se volvió muy popular en Internet y tuvo varias actualizaciones. Sin embargo, la cuenta de quien la compartía fue eliminada antes de que pudiera publicar un desenlace definitivo. Por esa razón, no puedo decir que se trate de una historia completamente concluida. Lo que veremos aquí son las publicaciones que quedaron registradas antes de que desapareciera la cuenta. Desde entonces no ha vuelto a aparecer con un nuevo perfil y no sabemos si lo hará. Tal vez haya habido algún problema legal o personal. Lo cierto es que la historia se vuelve cada vez más inquietante y llega a insinuar una posible agresión sexual no consentida que podría involucrar el uso de alguna sustancia. Dicho esto, comencemos. Creo que mi esposo podría ser el padre de los hijos de su mejor amiga. Y ahora uno de ellos está intentando salir con mi hija. Esta historia fue publicada el 1 de septiembre de 2024. Y para proteger la identidad de todos, los nombres han sido cambiados. Quien contó esta historia se llamará Mariana. Todo empezó como un pensamiento oscuro que apareció en mi mente de forma inesperada. Durante años traté de ignorarlo, de convencerme de que era una idea absurda. Pero con el tiempo fue creciendo dentro de mí como una flor venenosa que poco a poco comenzó a contaminar cada rincón de mi mente. Tengo 42 años. Mi esposo, Daniel, tiene 43, y su mejor amiga Clara tiene prácticamente la misma edad. Yo conocí a Daniel en la universidad, pero él conoce a Clara desde que tenían apenas 7 años. Crecieron juntos, hicieron todo juntos y parecían entenderse incluso sin hablar. Siempre se describieron como mejores amigos, casi como hermanos. Cuando comencé a salir con Daniel, debo admitir que me sentía un poco intimidada por la cercanía que tenía con Clara. Sin embargo, ambos me aseguraron repetidas veces que entre ellos jamás había existido nada romántico. Según Daniel, Clara era simplemente la hermana que nunca tuvo. Con el tiempo decidí creerles, aunque me tomó bastante trabajo dejar atrás la inseguridad que esa relación me provocaba. Con los años, Clara también se convirtió en mi amiga. De hecho, fue ella quien ofició nuestra boda. Daniel y yo construimos una vida hermosa juntos y nuestra relación siempre fue sólida. Después de casarnos y mudarnos juntos, continuamos viendo a Clara con frecuencia, algo que para entonces ya no me incomodaba. Pasé muchas noches acompañándola, ayudándola a conocer gente nueva o tratando de que encontrara una pareja, porque constantemente se quejaba de lo desafortunada que era en el amor. Mientras tanto, Daniel y yo empezamos a formar nuestra familia. Nuestros hijos son Sofía de 15 años, Mateo de 12, Lucas de 10 y Danielito de 6. Por la misma época en que nosotros comenzamos a tener hijos, Clara también empezó a quedar embarazada. Sus hijos son Diego de 17, Valeria de 14 y los gemelos Bruno y Elena de 9. Clara nunca estuvo casada ni tenía una relación estable. Sabíamos que salía con algunos hombres, pero nada parecía serio o duradero. Cada vez que quedaba embarazada, ni Daniel ni yo llegábamos a conocer al padre del bebé. Supusimos que tal vez se trataba de encuentros casuales que no continuaban después. En más de una ocasión, le pregunté si sabía quién era el padre de sus hijos, pero ella siempre respondía que no y que tampoco le preocupaba demasiado. Decía que estaba dispuesta a criarlos sola. Con el tiempo dejé de insistir. Además, Clara nunca estuvo completamente sola. Nosotros siempre estuvimos allí para apoyarla. Daniel jamás habría permitido que su mejor amiga pasara dificultades teniendo hijos que cuidar. Económicamente, nosotros estábamos en una posición muy cómoda. Yo tenía un trabajo bien remunerado y Daniel también contaba con el apoyo de sus padres, quienes además adoraban a Clara. Mis suegros son personas increíblemente generosas, así que no dudaron en ayudarla a conseguir un lugar donde vivir con sus hijos. Sé que algunas personas podrían juzgarla o pensar que se aprovechaba de nosotros, pero yo nunca la vi de esa manera. Simplemente necesitaba ayuda y nosotros podíamos brindársela. Muchos también podrían cuestionar por qué nunca utilizó métodos anticonceptivos. La verdad es que ese tema siempre fue confuso. Clara me explicó varias veces que tenía razones personales muy profundas para no utilizarlos, aunque nunca logré entender completamente cuáles eran. No era por motivos religiosos, pero para ella era una decisión importante y estaba dispuesta
a aceptar cualquier consecuencia que surgiera de ella. Como es lógico, Daniel y Clara seguían pasando tiempo juntos a solas. Eso nunca me pareció extraño. Después de todo, ella era su amiga desde mucho antes de que yo apareciera en su vida. A veces él incluso se quedaba en su casa a dormir. Durante años no vi nada sospechoso en eso. Nuestros hijos crecieron juntos. No vivíamos bajo el mismo techo, pero siempre nos aseguramos de que los niños convivieran desde pequeños. Con el paso del tiempo, desarrollaron una relación muy cercana, casi como si fueran primos. Durante mucho tiempo, evité enfrentar el pensamiento que rondaba mi mente, pero la verdad es esta. He empezado a sospechar que Daniel podría ser el padre de, al menos uno de los hijos de Clara, o incluso de todos. Nunca habría imaginado que mi esposo pudiera engañarme de esa manera. Jamás encontré señales claras de infidelidad. Sin embargo, pasaba mucho tiempo con Clara y, siendo honesta, tampoco recuerdo haberla visto en una relación real con algún hombre a lo largo de todos estos años. Cuando quedó embarazada por primera vez sentí curiosidad, pero cuando volvió a suceder una y otra vez, empecé a preguntarme si tal vez tenía algún novio secreto que prefería mantener oculto. Aún así, nunca encontré una razón convincente para que lo escondiera. Después del nacimiento de nuestro hijo menor, Daniel y yo decidimos que lo mejor sería que él se hiciera una vasectomía. En ese momento, los gemelos de Clara ya tenían un par de años. Tras la operación, seguimos teniendo intimidad con normalidad, pero sin preocuparnos por la posibilidad de otro embarazo. Curiosamente, Clara tampoco volvió a quedar embarazada después del nacimiento de los gemelos. Tal vez sea una coincidencia, pero no puedo evitar preguntarme si realmente lo es. Daniel continuó visitándola con frecuencia. Decía que iba a verla a ella y también a sus hijos. Con el tiempo empezó a comportarse cada vez más como una figura paterna para ellos, especialmente a medida que crecían. En teoría, no había nada sospechoso en eso. Podría interpretarse incluso como un gesto noble, un hombre apoyando a los hijos de su mejor amiga que crecieron sin padre. Pero cuando uno empieza a juntar todas las pequeñas piezas, la historia empieza a verse diferente. También está el tema del parecido físico. No quiero entrar en demasiados detalles para proteger la identidad de todos, pero varios de los hijos de Clara comparten rasgos muy particulares con Daniel. Uno de ellos incluso tiene una alergia bastante inusual que Daniel también padece. Además, aunque la raza de una persona no debería importar, Daniel y Clara pertenecen a orígenes distintos, y los hijos de Clara tienen rasgos que podrían indicar una mezcla muy similar a la de Daniel. Nunca le he contado estas sospechas ni a Clara, ni a mi esposo. No quiero convertirme en la villana de esta historia. Si estoy equivocada, mis acusaciones destruirían relaciones que han durado décadas. Durante años traté de ignorar ese pensamiento. Apareció por primera vez cuando descubrimos la extraña alergia de Valeria. Luego volvió a surgir con el nacimiento de los gemelos. Cada vez lo empujaba fuera de mi mente. Pero ahora hay algo que me asusta aún más. Hace unos meses, Diego, el hijo mayor de Clara, invitó a salir a Sofía, mi hija mayor. Sofía ha crecido mucho en los últimos años y se ha convertido en una joven muy hermosa. Así que no me sorprendió que empezara a llamar la atención de los chicos. Pero que Diego la invitara a salir me dejó completamente desconcertada. Sofía. Me lo contó antes de responderle. Esperaba que yo aceptara, pero le dije que no de manera firme. Eso provocó cierta tensión entre nosotras. Ella no estaba profundamente enamorada de Diego, pero sí se sentía halagada por su interés y no entendía por qué yo me oponía. Cuando Daniel y Clara se enteraron, observé cuidadosamente sus reacciones. En el fondo pensé que, si alguno de los dos defendía la relación, tal vez eso sería una señal de que mis sospechas eran absurdas, pero ambos se pusieron de mi lado. Daniel estuvo de acuerdo conmigo, aunque dijo que prohibir el romance podría hacerlo más atractivo para los jóvenes. Clara también apoyó la decisión, aunque parecía tomárselo con menos seriedad, como si se tratara de un simple enamoramiento pasajero. El problema es que no fue pasajero. En los meses siguientes, Diego empezó a pasar cada vez más tiempo con Sofía. A veces estaban solos, otras veces con amigos, pero era evidente que él estaba profundamente interesado en ella. Y lo peor es que Sofía no parecía rechazar esa atención.
He comenzado a vigilarlos como un halcón. He visto la forma en que él la mira, la manera en que intenta acercarse a ella y la forma en que Sofía responde con una sonrisa. Estoy aterrada, porque si mi sospecha es cierta, entonces podría estar viendo cómo dos jóvenes que comparten la misma sangre están a punto de cruzar una línea de la que jamás podrán regresar. Había pensado en intentar convencer a Sofía de que Tom debía ser para ella como un hermano. Sin embargo, comprendí que, si ella no lo percibía de esa manera, yo no tenía ningún poder para cambiar lo que sentía, ni para reescribir la dinámica emocional que se había formado entre ellos desde la infancia. Siempre consideré a Amy y a sus hijos como parte de nuestra familia, pero mis propios hijos tal vez solo veían a los de Amy como amigos muy cercanos. El verdadero problema es que, si mi esposo ha mantenido una relación secreta durante años y mis sospechas sobre la paternidad de los hijos de Amy son ciertas, entonces Tom y Sofía no deberían tener nada más que una simple amistad. Bajo ninguna circunstancia podrían ser algo más. Aún así, me siento completamente impotente para detener lo que parece estar ocurriendo. Al parecer, Lucas ya habló con Tom sobre el tema y Amy también lo hizo, pero el muchacho parece decidido y no tiene intención de alejarse de Sofía. Tengo la sensación de que a ella le gusta esa mezcla de atención y devoción que él le demuestra. Hace poco, Tom me confrontó directamente y me preguntó por qué me oponía tanto a su relación con Sofía si lo conocía bien y sabía que sería bueno con ella. No supe qué responder. Lo único que atiné a decir fue que ella era demasiado joven para él, pero sé que ese argumento no servirá para siempre. Si Dios no lo quiera, dentro de unos años siguen sintiendo lo mismo el uno por el otro. No habrá nada que yo pueda hacer para impedirlo cuando ambos sean mayores de edad. Lucas está de acuerdo conmigo en que Tom no debería salir con Sofía, pero en la práctica eso es todo lo que ha hecho al respecto. Tanto él como yo nos sentimos incapaces de detener lo que parece ser un típico romance adolescente. A veces tengo la impresión de que simplemente se han resignado y prefieren ignorar el problema, esperando que los sentimientos desaparezcan con el tiempo mientras ambos crecen. Puede que Tom no esté enamorado de Sofía para siempre, pero mi mayor temor es que ella le permita acercarse demasiado antes de que ese sentimiento desaparezca. Me preocupa que crucen una línea íntima de la que ninguno de los dos pueda retractarse después. Siento que estoy a punto de abrir una puerta que tal vez nunca pueda volver a cerrar. A veces me dan ganas de gritarle a Lucas que nada de esto estaría pasando si él no me hubiera engañado durante tantos años, si no hubiera estado prácticamente criando una segunda familia con su supuesta hermana adoptiva a mis espaldas. Ahora el hijo de Lucas quiere acostarse con nuestra hija, su propia hermana biológica, porque él cree que solo es su amiga de la infancia. Y si eso es cierto, entonces toda la culpa recae en Lucas y en Amy por lo que hicieron. Pero si digo todo lo que sospecho, todo se derrumbará. Si estoy equivocada, entonces me convertiría en un monstruo por acusar al amor de mi vida y a una de mis mejores amigas de algo tan terrible. Y si tengo razón, aún así, destruiría toda la estructura familiar y social que hemos construido durante años. Nuestra familia, nuestras amistades y nuestra estabilidad desaparecerían. Y todos quedaríamos heridos, incluso si Lucas y yo no termináramos divorciándonos. Por otro lado, si no hago nada, Sofía podría terminar acostándose con Tom y convertirse en su novia. Me aterra pensar que eso ocurra más pronto de lo que imagino, o peor aún, que ya haya sucedido. Ojalá que esta relación se desvanezca con el tiempo, pero ¿y si no ocurre? ¿Y si siguen juntos durante años? ¿Y si algún día deciden casarse y tener hijos? También he pensado en decirle la verdad a Sofía sobre mis sospechas respecto a los hijos de Amy. Pero si lo hiciera, inevitablemente todos terminarían enterándose. Eso destrozaría la imagen que mis hijos tienen de su padre y de su querida tía, Amy. Para Owen, Lucas es prácticamente un héroe, y no quiero imaginar cuánto le dolería descubrir algo así. Y luego están los hijos de Amy. Ellos son inocentes. No pidieron venir al mundo en estas circunstancias ni tienen control sobre su origen. No quiero ser la persona que destruya sus vidas con una verdad que tal vez ni siquiera sea segura. Debo admitir que últimamente siento una rabia profunda hacia Tom. Hace una semana lo vi ponerle la mano en el trasero a Sofía y tuve que contenerme para no golpearlo. Aún así, ni siquiera él merece cargar con la devastadora idea de que ha estado fantaseando con su propia media hermana.
Todo es un caos absoluto y no tengo idea de qué hacer. Durante años hice la vista gorda, fingiendo no notar cómo mi esposo y su mejor amiga cruzaban ciertos límites. Pensé que podía vivir con esa duda silenciosa, pero esta situación entre Tom y Sofía ha despertado todos mis miedos y me tiene completamente angustiada. Actualización, 5 de septiembre de 2024 antes. Que nada, quiero agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos. También entiendo a quienes se sintieron frustrados con mi forma de manejar la situación. La verdad es que estaba atrapada en una posición muy incierta, con demasiado en juego. Siento que, haga lo que haga, algo terminará saliendo mal. Durante los últimos 5 años, he imaginado innumerables escenarios sobre cómo podría enfrentar esta situación, si algún día decidía hacerlo. Muchos me preguntaron si finalmente realicé una prueba de ADN en secreto. La verdad es que no lo hice. En su momento me pareció algo éticamente cuestionable tomar una muestra del hijo de otra persona sin su consentimiento. Sin embargo, ahora me arrepiento profundamente, porque esa oportunidad prácticamente desapareció y todavía sigo sin respuestas. También, consulté con una abogada, tal como muchos me recomendaron. Ella me aconsejó que no hiciera una prueba secreta, ya que, independientemente del resultado, podría perjudicarme en caso de un divorcio. Aún así, desearía haberlo hecho y haber guardado el secreto, porque necesito saber la verdad con urgencia. Por un tiempo pensé en hablar con Sofía en privado y contarle mis sospechas, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que no tenía derecho a sembrar dudas sobre su padre sin haber hablado primero con él. Así que finalmente tomé una decisión diferente: confrontar directamente a Lucas y a Amy. Muchos comentarios también me habían sugerido hacerlo. Así que una mañana, cuando todos los niños estaban en el colegio, les pedí a ambos que nos reuniéramos para hablar seriamente. Pensé que sería contraproducente hablar con uno por separado, porque seguramente le contaría al otro su versión antes de que yo pudiera explicar la mía. Cuando estuvimos los 3 juntos, les expuse todas mis sospechas y las razones que me habían llevado a ellas. Les dije cuánto los quería, pero también cómo una serie de coincidencias me había hecho notar ciertos parecidos entre los hijos de Amy y Lucas. Incluso mencioné algunos detalles que nunca había contado antes, como el hecho de que Lucas fue sonámbulo durante años, y curiosamente Sofía, Tom y Adam también lo han sido. Les repetí varias veces lo difícil que era para mí siquiera plantear esa idea, pero que el hecho de ver a Tom y a Sofía tan cercanos me había obligado a enfrentar mis dudas. Finalmente, pregunté con el corazón en la mano si alguna vez habían cruzado la línea, si Lucas me había sido infiel o si existía la mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Tal como imaginaba, reaccionaron con indignación. Amy se mostró furiosa y ofendida por la acusación, mientras que Lucas parecía profundamente herido. No sé si fue una reacción genuina o una actuación perfecta, pero ambos respondieron con argumentos muy bien elaborados. Cuestionaron mis sospechas, me hicieron preguntas que no supe responder y señalaron que durante años yo misma había tratado a Amy y a sus hijos como parte de nuestra familia. Lucas fue más comprensivo que Amy. Al menos parecía intentar entender mis sentimientos. Amy, en cambio, se sintió profundamente traicionada por mis palabras. Al final terminé disculpándome varias veces, aunque todavía no estoy segura de haber hecho algo realmente malo. Lucas también se disculpó por cualquier cosa que hubiera hecho que me llevara a pensar que me había sido infiel. Entonces le minto Shintonera. Pregunté a Amy, con más insistencia, quién era el padre de sus hijos si no era Lucas. Ella respondió que eso no era asunto mío. La conversación se volvió cada vez más tensa. Perdí la calma y le dije que, después de todo lo que habíamos hecho por ella y por sus hijos, no era demasiado pedir que nos dijera la verdad. Apenas terminé la frase me arrepentí, pero ya era tarde. Amy estalló en furia y me gritó que yo nunca había hecho nada por ella, que quien realmente la había apoyado todos esos años había sido Lucas y su familia, no yo. La discusión se volvió amarga y llena de reproches. Lucas intentó calmar la situación, pero el ambiente quedó cargado de tensión. Al final pedí algo muy concreto: que Lucas se hiciera una prueba de ADN por el bien de nuestra familia y para tranquilizar mi mente. Vi el dolor en sus ojos cuando se lo pedí, como si mi desconfianza lo hubiera herido profundamente. Aún así, aceptó hacerlo a regañadientes.
el verdadero problema apareció cuando Amy se negó rotundamente a permitir cualquier prueba con sus hijos. Se enfureció ante la sola idea y dejó claro que no obtendría muestras de ADN de ninguno de ellos. Investigué con mi abogada y descubrí que, en teoría, Lucas podría solicitar una prueba de paternidad a través de un tribunal. Pero para hacerlo, tendría que afirmar públicamente que tuvo una relación con Amy y que sospecha que los niños son suyos. Lucas se niega rotundamente a decir algo así, porque insiste en que jamás pasó nada entre ellos. Sin esa declaración, ningún juez obligará a Amy a someter a sus hijos a una prueba genética. Y si tanto ella como Tom se niegan, el asunto queda completamente bloqueado. Lucas me pidió que dejara el tema y confiara en él. Dice que insistir solo destruirá todo lo que hemos construido. Mi abogada también cree que seguir por ese camino no es realista. Mientras tanto, Lucas prometió hablar con Tom y dejarle claro que no quiere que salga con Sofía. Incluso piensa recordarle que en cuanto cumpla 18 años, tener relaciones con una menor podría considerarse un delito. Aún así, sigo viviendo con la duda, y esa duda se está volviendo cada día más difícil de soportar. Al final, Lucas fue a hablar con Amy y terminó pasando la noche en su casa. Sé que muchos pensarán que es algo absurdo o incluso indignante, y créanme que para mí tampoco fue nada fácil aceptarlo. Según él, necesitaban tener una conversación larga para intentar controlar los daños de todo lo que había sucedido. Lucas insiste en que entre ellos no ocurrió nada esa noche, pero aún así no pude dormir. Pasé gran parte de la madrugada enviándole mensajes para saber cómo estaba y qué estaba ocurriendo. Por lo que entendí después, Amy terminó calmándose, un poco, aunque todavía necesita tiempo para procesar todo. Cuando Lucas regresó a la mañana siguiente, tuvimos una conversación muy intensa y cargada de emociones. Después de hablar durante un buen rato, decidimos llevar a nuestros hijos, solo a los nuestros, no a los de Amy, a pasar unos días con sus abuelos. Fue una decisión improvisada, aunque no era la primera vez que hacíamos algo así, y ellos siempre están felices de recibirnos. En realidad, lo único que yo quería era que nuestra familia pudiera pasar un tiempo junta, lejos de todo lo relacionado con Amy y su entorno. Siempre disfruto visitar a mis suegros. Para facilitar la historia los llamaré Jaime, de 75 años, y Catalina, de 67. Sé que en internet abundan las historias sobre suegras difíciles, pero en mi caso no podría ser más diferente. Con ellos me siento segura, casi como si fueran mis propios padres. De hecho, cuando notaron lo distantes que Lucas y yo estábamos durante la visita, terminaron preguntando qué estaba ocurriendo. Finalmente decidí abrirme con ellos. Les confesé que llevaba tiempo sintiendo una profunda ansiedad ante la posibilidad de que Lucas y Amy hubieran tenido una aventura y que, como consecuencia, los hijos de Amy pudieran ser en realidad de él. Fue entonces cuando la conversación tomó un giro inesperado. Cuando terminé de explicar mis sospechas, Catalina lanzó una mirada significativa a Jaime y suspiró con dramatismo. Resulta que Catalina había tenido pensamientos muy parecidos a los míos durante años. En más de una ocasión había sospechado que Lucas y Amy eran mucho más cercanos de lo que estaban dispuestos a admitir y que tal vez en algún momento del pasado habían cruzado ciertos límites. Jaime, en cambio, se negaba rotundamente a considerar esa posibilidad. Siempre sostuvo que Lucas y Amy eran como hermanos y que jamás harían algo así. Catalina, por su parte, considera que esa postura es ingenua. Ella cree que, aunque ambos crecieran prácticamente como familia y ella misma haya querido a Amy como a una hija, eso no significa necesariamente que Lucas la viera como una hermana, ni que Amy lo percibiera a él de esa manera. Jaime, sin embargo, siguió insistiendo en que su relación siempre fue fraternal. Me di cuenta rápidamente de que esta no era la primera vez que discutían el tema. La conversación entre ellos parecía repetirse en círculos. Catalina, cada vez más frustrada, señaló que aunque se hubieran criado juntos, en realidad no eran hermanos biológicos, por lo que nada les impediría sentirse atraídos o tener una relación si así lo quisieran. En ese momento Jaime suspiró y decidió abandonar la discusión. Catalina también me confesó que en alguna ocasión llegó a preguntarse en privado si los hijos de Amy podrían haber sido concebidos con Lucas. Según dijo, esa sospecha fue una de las razones por las que siempre los trató como si fueran sus propios nietos. Para ser sincera, eso nunca me molestó. Tampoco me incomoda que nunca me haya compartido esas dudas antes.
Después de todo, ella no tenía pruebas y probablemente no presenció la cercanía entre Lucas y Amy en nuestra vida adulta de la misma forma en que yo lo hice. Además, los niños siempre han estado bien cuidados y queridos. En cuanto a los niños, no tengo claro qué versión les dio Amy sobre lo ocurrido. Creo que la explicación general fue que ella y yo habíamos tenido una fuerte discusión y que necesitábamos tomarnos un tiempo separadas. Esa fue también la versión que Lucas y yo les dimos a nuestros hijos. Cuando intentaron hacer más preguntas, Lucas me defendió y evitó entrar en detalles, diciendo que era un asunto entre adultos. No sé si Amy mantuvo exactamente la misma historia con sus hijos, pero todos ellos tienen contacto constante entre sí a través de teléfonos y redes sociales, así que probablemente han seguido comunicándose durante estos días. Supongo que mis hijos habrán mantenido informados a los hijos de Amy sobre lo que ocurre, y si Amy les hubiera contado algo más serio, seguramente ellos se lo habrían dicho a mis hijos. Después de todo, Sofía y Tom siempre han sido especialmente cercanos. Intenté hablar más a fondo con Sofía sobre su relación con Tom, pero claramente no era el momento adecuado. Ella interpretó mis preocupaciones como una consecuencia de mi pelea con Amy y aseguró que no estaba saliendo con Tom. No sé hasta qué punto eso es cierto, pero dejó muy claro que seguirá siendo su amiga cercana. Aunque normalmente es una chica obediente, en este asunto mostró una firmeza que no suele tener. Si soy honesta, tampoco puedo justificar prohibirles que se vean o que sigan siendo amigos. Se conocen desde niños y su vínculo es muy fuerte. Lucas está de acuerdo conmigo en que no deberían tener una relación romántica, pero tampoco apoya la idea de impedir que se frecuenten. Ojalá pudiera ofrecer una actualización más clara o definitiva, pero por ahora no la tengo. Si ocurre algo importante en los próximos días, lo compartiré. Lo único que sé con certeza es que me arrepiento profundamente de no haber hecho aquella prueba de ADN en secreto cuando tuve la oportunidad, aunque fuera solo para mi tranquilidad. Ahora siento que perdí la única forma de obtener una respuesta definitiva. Actualización. 6 de septiembre de 2024 no. Esperaba tener otra actualización tan pronto, pero después de publicar la anterior pasé mucho tiempo pensando en mis hijos. Finalmente decidí que, pasara lo que pasara, Sofía debía saber la verdad de inmediato. No importaba lo que Lucas pensara ni las consecuencias que eso pudiera traer. Si había una mínima posibilidad de que estuviera involucrándose con alguien que pudiera ser su medio hermano, ella tenía derecho a saberlo. Así que tomé una decisión. Esa mañana llevé a todos los niños a la escuela, pero dejé a Sofía para el final. En lugar de detenerme frente al colegio, seguí conduciendo y le dije que necesitábamos hablar. Como es lógico, esa frase siempre asusta a cualquier adolescente, pero rápidamente le aclaré que no estaba en problemas. Simplemente necesitaba contarle la verdadera razón por la que Amy y yo estábamos peleadas y por qué yo me oponía tanto a que saliera con Tom. Con mucho cuidado le expliqué que, debido a la cercanía entre Lucas y Amy y al gran parecido que Tom tiene con él, había empezado a sospechar que tal vez en algún momento habían tenido una relación íntima. Si eso fuera cierto, existía la posibilidad de que Lucas fuera el verdadero padre de Tom, lo que convertiría cualquier relación entre ellos en algo extremadamente grave. Sofía permaneció completamente en silencio mientras hablaba. Incluso después de que terminé, tardó un largo momento en responder. Finalmente dijo algo que no esperaba en absoluto: que debíamos llamar a Tom para que también escuchara la conversación. Le enviamos un mensaje y poco después Tom se reunió con nosotras. Ambos faltaron a clases ese día, pero Sofía siempre. Ha sido una excelente estudiante y la situación era demasiado importante como para preocuparme por eso. Cuando Tom llegó, Sofía me pidió que repitiera todo lo que le había dicho. Después de hacerlo, les pedí disculpas a ambos por cualquier señal que les hubiera dado de que Tom no era lo suficientemente bueno para mi hija y también por no haber sido honesta antes. Entonces ocurrió algo que me dejó completamente desconcertada. Sofía y Tom se miraron entre sí y, finalmente, me revelaron que en realidad ellos ya sospechaban todo esto. Tom confesó que en varias ocasiones había escuchado conversaciones extrañas y hasta sonidos íntimos provenientes de la habitación de Amy. Con el tiempo comenzó a sospechar que el hombre con el que ella estaba involucrada podía ser Lucas. Durante meses guardó esas dudas para sí mismo, hasta que finalmente se las confesó a Sofía a comienzos de año. Ella también había notado comportamientos extraños entre su padre y Amy, y juntos empezaron a hacer cálculos y a analizar coincidencias. Incluso consideraron la posibilidad
de que uno de los hermanos menores de Tom pudiera ser hijo de Lucas, lo que implicaría que todos ellos podrían ser medio hermanos. Fue entonces cuando idearon un plan. Sofía y Tom insistieron en que nunca han estado enamorados, ni han tenido una relación romántica. Siguen siendo solo mejores amigos. Sin embargo, decidieron fingir que estaban interesados el uno en el otro para provocar una reacción en Lucas y en Amy, con la esperanza de obligarlos a enfrentar la situación y revelar la verdad. Según ellos, cada gesto de coqueteo, cada acercamiento que yo había presenciado, formaba parte de esa estrategia. Esperaban que sus padres entraran en pánico y confesaran algo para impedir que su supuesta relación avanzara. Cuando fui yo quien reaccionó primero, ambos se quedaron confundidos. No entendían por qué parecía importarme más a mí que a las personas que, según ellos, realmente tenían algo que ocultar. Con el tiempo empezaron a sospechar que tal vez yo ya sabía la verdad. Cuando Tom me confrontó anteriormente preguntando por qué no podía salir con Sofía, en realidad estaba intentando averiguar si yo también lo sospechaba, aunque toda esta revelación podría resultar preocupante por lo manipuladores que han sido. Debo admitir que sentí un enorme alivio al saber que no estaban realmente involucrados. Incluso bromeamos un poco cuando Tom dijo que se había sentido ligeramente ofendido porque yo me oponía tanto a que saliera con mi hija. Le pregunté en tono de broma si no le parecía hermosa, y él respondió encogiéndose de hombros. Claro que lo es, pero mi profesora de inglés también es hermosa, y no por eso pienso invitarla a salir. Ahora la pregunta es ¿qué debemos hacer a partir de aquí? Al menos ya no temo que Sofía esté en peligro de involucrarse con un posible pariente. Haberle contado la verdad me quitó un enorme peso de encima, y tener a Sofía y a Tom de mi lado significa más de lo que puedo expresar. Tom incluso se ofreció a proporcionar una muestra de ADN para que podamos compararla con la de Lucas sin que él ni Amy lo sepan. Ambos jóvenes creen que es la única manera de descubrir la verdad. Actualización. 9 de septiembre de 2024 aún. No tengo los resultados de ninguna prueba de ADN. Ese proceso puede tardar semanas. Sin embargo, ahora que sé que Sofía no está involucrada románticamente con Tom, la presión inmediata ha disminuido. También quiero aclarar algunas cosas que surgieron en los comentarios. No creo que mi suegro tenga una relación con Amy. En el peor de los casos podría sospechar algo o incluso saber la verdad, pero no parece dispuesto a admitir que Lucas y Amy podrían haber hecho algo así. Muchos comentarios en internet han sido duros conmigo, llamándome ingenua o cobarde, e incluso acusando mi historia de ser inventada. Entiendo que internet funciona así, pero la realidad es que historias de hombres con dobles familias han existido siempre. Aún así, también he recibido muchos mensajes de apoyo, y lo agradezco profundamente. Por ahora, el pequeño equipo que se ha formado, Sofía, Tom y posiblemente mi suegra, está tratando de ayudarme a descubrir la verdad. Siguiendo el consejo de mi abogada, yo me mantendré oficialmente al margen del proceso. Técnicamente no sé nada sobre ninguna prueba de ADN. Lo único que puedo decir con sinceridad es que, en este momento, sigo esperando respuestas. Y aunque el camino que tenemos por delante aún es incierto, al menos ya no estoy completamente sola frente a la verdad. Otra buena noticia surgió mientras revisaba los documentos para preparar el divorcio. Estaba buscando cualquier detalle que pudiera darme ventaja frente a Lucas cuando descubrí algo inesperado. El nombre que aparece en los papeles de la casa es únicamente el mío. El de Lucas nunca fue añadido. Yo compré la casa años atrás, y siempre hablamos de incluirlo en la escritura en algún momento, pero por una u otra razón nunca lo hicimos, y con el tiempo simplemente lo olvidamos. Fue mi abogada, Paula, quien lo notó al revisar los documentos. Para mí fue como encontrar un billete de lotería ganador tirado en el suelo. No sé qué habría hecho sin ella. Paula es una vieja amiga de la universidad y acudí a ella buscando ayuda con mucho entusiasmo. Durante esta última semana ha estado a mi lado no solo como asesora legal, sino también como una amiga que realmente necesitaba. La situación tiene un detalle curioso. Paula no es la abogada que Lucas y yo utilizábamos normalmente. Nosotros tenemos nuestro propio abogado de familia que nos ayudó en el pasado, por ejemplo cuando tuvimos un problema con la Asociación de Propietarios del Vecindario hace algunos años. Pero Paula se especializa precisamente en derecho de familia y divorcios. Lucas la recuerda vagamente de la universidad y sabe que estudió derecho, aunque no tiene idea de que se dedica específicamente a casos de divorcio.
Por eso puedo invitarla a tomar un café con el pretexto de ponernos al día, sin que él sospeche nada. Al parecer, no es el único que ha sabido ocultar cosas detrás de la apariencia de una amistad. Ahora paso a lo que realmente ocurrió después. La última vez que revisé el teléfono de Lucas fue aproximadamente 3 meses atrás, cuando Sofía y Tom comenzaron a insinuar que querían salir juntos. En aquel momento no encontré nada comprometedor, aunque sé perfectamente cómo buscar fotos eliminadas. Tampoco hallé nada reciente. Sin embargo, después de leer algunos comentarios en internet, aprendí a revisar los mensajes eliminados recientemente. Así que una noche, mientras Lucas dormía, tomé su teléfono, bajé al primer piso y revisé esa sección. Me alegra haberlo hecho, pero al mismo tiempo desearía no haberlo hecho jamás, porque todavía me duele lo que encontré. Había una conversación eliminada con Amy. Eran mensajes recientes en los que hablaban de la pelea entre ella y yo. Amy me describía como un problema y Lucas trataba de tranquilizarla, pero en ningún momento me defendía. Ambos mencionaban que llevaban tiempo esperando que algo así ocurriera y que solo esperaban que yo nunca llegara a acusarlos de ser amantes. Aunque el simple hecho de que hubieran borrado la conversación era sospechoso, en esos mensajes no admitían directamente nada. Seguí revisando. Algunos días antes de nuestra discusión, los mensajes de Amy se volvían cada vez más coquetos. Entonces encontré algo que me dejó helada. 5 días antes de que yo los confrontara, Amy le había enviado a Lucas una foto de ella sin camiseta ni sostén. Cuando vi la imagen empecé a llorar. En el fondo siempre había sabido que algo ocurría, pero ver la prueba frente a mis ojos fue devastador. Después revisé la carpeta de fotos eliminadas en el teléfono de Lucas. Allí estaba la misma selfie y muchas más. Había imágenes de Amy posando sin ropa, otras donde aparecían juntos abrazados como una pareja. En algunas ella estaba desnuda, en otras, ambos. También había videos. En uno de ellos, Amy le enviaba un pequeño clip para alegrarle el día, hablándole con un tono que me revolvió el estómago. En varios de esos videos lo llamaba cariño, y escucharla decirlo me provocó náuseas. En ese momento dejé de mirar porque sentía que ya había visto demasiado. Sin embargo, unos minutos después, la necesidad de saber más me empujó a revisar la computadora de Lucas. Conocía suficientes contraseñas para entrar en su almacenamiento en la nube, y allí encontré aún más. Había mensajes largos entre ellos, casi como cartas. Apenas pude leer las primeras líneas de uno donde Lucas mencionaba a nuestros hijos antes de cerrar el archivo. También había innumerables fotos de Amy en diferentes poses, videos de ambos juntos y grabaciones de encuentros íntimos. Tom había sugerido en algún momento instalar una cámara en la habitación de Amy para conseguir pruebas, pero al final no habría sido necesario. Lucas había estado guardando todo un archivo de su relación secreta durante años, justo delante de mis narices. Seguí desplazándome por las carpetas y encontré material de años atrás. No todo era íntimo, también había fotos familiares. Algunas mostraban a los hijos de Amy cuando eran pequeños, jugando mientras las voces de Lucas y Amy se escuchaban detrás de la cámara. Incluso había fotografías de ellos dos cuando eran jóvenes, prácticamente adolescentes. En ese momento perdí el control. Durante años me repetí que probablemente estaba equivocada, que todo era una exageración de mi mente. Pero ya no había duda. Era verdad. Aunque nadie me obligó a buscar tantas pruebas, verlas fue doloroso. En medio de esa angustia decidí actuar. Llamé a mi abogada Paula. Era medianoche, así que tuve que marcar 2 veces antes de que contestara. Cuando le dije que era una emergencia, accedió a venir. También le pedí que trajera preparados los documentos de divorcio y me confesó que ya los tenía listos desde que la contacté por primera vez. Mientras la esperaba, me aseguré de que Lucas no pudiera cerrar remotamente sus cuentas ni cambiar las contraseñas. Cuando Paula llegó, salí a recibirla al auto. Pasé unos 30 minutos llorando en el asiento del copiloto antes de entregarle el teléfono y la computadora de Lucas con todo lo que había encontrado. Ella me advirtió que tomar esos dispositivos podría considerarse problemático, así que le pedí que copiara e imprimiera todo lo necesario y luego me los devolviera. Aceptó hacerlo. Después regresé a la casa y empecé a empacar las cosas de Lucas mientras todos dormían. En un momento Owen se levantó para ir al baño y me preguntó qué hacía, pero le dije que solo estaba ordenando. Lucas se movió un par de veces mientras yo estaba en la habitación, aunque no llegó a despertarse. Metí su ropa y pertenencias en varias bolsas de basura y las llevé al auto.
Finalmente lo desperté y le pedí que saliera conmigo. Estaba confundido y medio dormido, pero se dio cuenta de que algunas cosas faltaban. Ignoré sus preguntas y simplemente le pedí que me acompañara afuera. Allí, junto al auto, le entregué los papeles del divorcio. En ese momento comprendió lo que estaba pasando e intentó convencerme de que me detuviera. Empezó a hablar con dulzura, insistiendo en que me amaba y que nunca había tenido nada con Amy. Suplicaba que no destruyera a nuestra familia. Hace apenas 2 semanas quizá habría dudado, porque durante años fue experto en manipularme y hacerme dudar de mi propia percepción. Pero esta vez ya no. No le dije que había visto las pruebas. Simplemente le respondí que todo había terminado. Intentó otra estrategia y se negó a irse, argumentando que nuestros hijos también eran suyos y que no podía decidir por mi cuenta que se quedaran conmigo. Entonces le recordé fríamente que la casa estaba legalmente a mi nombre y que bajo ninguna circunstancia mis hijos vivirían con Amy. Discutimos un rato más, pero finalmente aceptó marcharse. Antes de irse me preguntó por su teléfono y su computadora. Le dije que estaban en una de las maletas, solo para ganar tiempo. Esa noche no volví a dormir. Pasé horas llorando y preparándome mentalmente para lo que tendría que decirles a mis hijos. Desperté primero a Sofía y le expliqué que había echado a su padre de casa después de encontrar pruebas de una infidelidad en sus dispositivos. No entré en detalles y ella tampoco me los pidió. Luego desperté a los demás y les dije con calma que su padre se había ido por un tiempo y que las cosas cambiarían. Luis fue quien preguntó directamente si nos íbamos a divorciar y no pude mentirle. Le dije que sí. Owen preguntó cuándo volvería a ver a su padre y casi me derrumbó. Sofía fue de gran ayuda apoyando a sus hermanos y pidiéndoles que, por ahora, me acompañaran emocionalmente a mí. Sé que no debo poner a los niños en contra de su padre, y mi abogada también me advirtió que no lo hiciera. Solo le confirmé a Sofía que la infidelidad era real, algo que ella ya sospechaba. Más tarde llevé a los niños al colegio y lo siguiente que hice fue llamar para cambiar las cerraduras de la casa. Sabía que Lucas volvería pronto buscando sus dispositivos. Por suerte, Paula regresó con ellos antes de que él apareciera. Me confirmó que ya había copiado todo lo necesario para el proceso legal. Aproximadamente 1 hora después, Lucas llegó exigiendo saber dónde estaban su teléfono y su computadora. Los había dejado en nuestra habitación como si nunca se hubieran movido, y le dije que seguramente los había olvidado allí. Intentó volver a hablar conmigo, pero lo acompañé directamente a la puerta y lo eché de nuevo antes de que los niños regresaran de la escuela. Esa misma noche hablé con mi suegra. Al parecer, Lucas había aparecido en casa de sus padres, algo que me sorprendió porque imaginé que iría directamente con Amy. Según mi suegra, él les dijo que yo estaba pasando por una especie de crisis nerviosa y que mi paranoia me estaba llevando a reaccionar de forma exagerada. Lo curioso es que ni siquiera mencionó a Amy en su versión de los hechos. Mi suegra no le creyó del todo. Dice que percibió contradicciones en su historia y sospecha que hay mucho más detrás. Amy, por su parte, no ha dicho una sola palabra directamente a mí. Según Tom, se comporta como si nada hubiera pasado, aunque claramente está tensa. A sus hijos les ha contado la misma versión, que estoy atravesando un colapso emocional y que me estoy alejando de todos. Yo no he contado todos los detalles a mis hijos. Solo saben que hay un conflicto serio entre Lucas, Amy y yo, y que mi salud mental no tiene nada que ver con esto. En el fondo creo que todos ya entienden lo que ocurre. Sofía sigue siendo mi mayor apoyo, y Tom continúa ayudándonos desde su lado. Lo que más me duele ahora mismo es el estrés que toda esta situación está causando a los niños. Sabía que sucedería, pero aún así tenía que enfrentarlo. Siento que mi vida se ha derrumbado, aunque en el fondo también sé que la vida que creía tener nunca fue completamente real. Actualización del 12 de septiembre de 2024. En la última publicación, algunas personas criticaron a Paula. Lo cierto es que incluso en el ámbito legal han surgido algunas complicaciones. El hecho de que la casa esté solo a mi nombre no garantiza completamente el resultado, pero Paula cree que, sumado a que yo pagué la hipoteca durante años, tengo buenas probabilidades de mantenerla. Aún así podría considerarse un bien conyugal, compartido. De cualquier forma, mi intención es solicitar la custodia principal de mis hijos con visitas supervisadas. Esta vez pienso luchar con todo.
me preguntaron si debía seguir publicando esta historia, mientras todo permanezca en el anonimato. No siento que esté haciendo nada malo. Incluso si alguien que me conoce llegara a reconocer ciertos detalles, no he utilizado nombres reales, ni he revelado mi ubicación, ni información que pueda identificar a las personas involucradas. En cuanto al tema de la computadora, incluso Paige admitió que la situación era cuestionable, pero técnicamente yo tenía permiso para acceder a ella. En realidad, ella solo hizo lo que yo misma podría haber hecho. Simplemente no tenía ganas de revisar todo ese contenido por mi cuenta. Respecto a los papeles del divorcio, Paige ya los tenía preparados desde la primera vez que la contacté. Entregárselos a Luke fue casi un acto simbólico, porque más tarde ella se comunicó directamente con él para hacer la entrega oficial y pedirle los datos de su abogado. Sin embargo, antes de que él pudiera responder, yo ya había dado otro paso por mi cuenta. Decidí contactar al abogado de familia que siempre nos había representado a Luke y a mí durante nuestro matrimonio. Había estado disponible para ambos durante años y, de hecho, tiempo atrás nos ayudó a resolver un problema complicado con la Asociación de Propietarios del Vecindario. Lo llamaré Gabriel. Algunos comentarios sugerían que yo debería consultar con todos los abogados de la zona para impedir que mi esposo pudiera contratarlos. Pero eso sería actuar de mala fe, y los jueces no suelen ver con buenos ojos ese tipo de maniobras. En este caso se trataba de Gabriel, nuestro abogado de confianza durante años. Sentí que tenía tanto derecho como Luke de acudir a él, y simplemente llegué primero. Así fue como logré asegurarme de que el abogado de nuestra familia me representara en este proceso. Me reuní con él junto a Paige y, para ser sincera, se llevaron muy bien desde el principio. Gabriel planteó algunas preocupaciones similares a las que muchas personas habían mencionado en los comentarios. Señaló que ciertas acciones de Paige podían considerarse dudosas desde el punto de vista legal y me recomendó contratarlo formalmente para que me representara en el divorcio. Aquello generó una pequeña tensión, ya que Paige es abogada especializada precisamente en derecho de familia, por lo que este tipo de casos es su área de experiencia. Finalmente decidí que, de ahora en adelante, consultaría con ambos. Según Gabriel, publicar estas experiencias no necesariamente me perjudica. De hecho, considera que podrían servir para demostrar mi estabilidad mental si Luke y Amy intentan insinuar lo contrario durante el proceso legal. En general, he estado un poco mejor. He comenzado a hablar con una amiga cercana en la vida real, la madre de una amiga de Sofía. Además, ya programé sesiones de terapia y planeo iniciar también terapia familiar. Cuando mis hijos me preguntaron qué estaba pasando, intenté simplificar la situación. Les dije que su padre y yo estábamos atravesando problemas de adultos y que no tenían por qué preocuparse. Esa explicación funcionó, pero solo durante un día. Sofía me advirtió que ellos planeaban hablar conmigo todos juntos, y así ocurrió. Me confrontaron directamente y me preguntaron si su padre me había sido infiel con Amy. Evidentemente, entre ellos ya habían hablado de este tema, quizá incluso durante más tiempo del que yo imaginaba. Tal vez llevaban tiempo sospechándolo, aunque tenía pruebas contundentes. Dudé mucho antes de contarles la verdad, y hay una razón para ello. Naturalmente, jamás les mostraría el material explícito que encontré en la computadora. Lo máximo que estaría dispuesta a decir es que descubrí mensajes entre Luke y Amy que confirmaban su relación, pero sabía que, con excepción de Sofía, los demás no se conformarían con esa explicación. Conozco a Carter. Es cariñoso, curioso y muy insistente. Probablemente habría querido ver esos mensajes con sus propios ojos. Por eso, cuando mis hijos me preguntaron directamente si su padre me había engañado, simplemente respondí: sí, creo que sí lo hizo, reuniendo toda la sinceridad que pude. Tom y Sofía siguen comunicándose constantemente. Por lo que he podido percibir, incluso los hijos de Amy dudan de la versión de que yo estoy perdiendo la razón. Parece que también sospechan que su madre ha tenido una relación demasiado cercana con mi esposo. Creo que el pobre Jim está comenzando a aceptar algo que nunca quiso creer posible. No le he mostrado ninguna carta ni pruebas, ni a él ni a Kat. Ellos están hospedando a Luke, así que no he tenido mucho contacto con ellos. Sin embargo, sí tuve una llamada con Kat en la que nos deseamos lo mejor mutuamente. Y fue una conversación sorprendentemente cordial. Mientras hablábamos, escuché gritos de fondo. Parecía ser Jim gritándole a Luke. Eso me sorprendió mucho.
porque Jim siempre ha sido uno de los hombres más tranquilos que he conocido. Nunca lo había oído levantar la voz. Parte de mí se preocupa por él, pero otra parte siente alivio de que finalmente haya visto la realidad. Según Kat, Luke continúa negándolo todo con firmeza. No obstante, se enfadó bastante cuando supo que yo había contratado a Gabriel como abogado. Debo admitir que eso me produjo una especie de satisfacción silenciosa. Poco después llegaron los resultados de ADN. Sofía y Tom decidieron compararlos para averiguar si realmente eran hermanos de sangre. El resultado fue inesperado. Según la prueba, no comparten ADN. Para quienes pensaban que Jim era el padre de los hijos de Amy, esta prueba también descarta esa posibilidad, porque habría aparecido algún vínculo genético. Pero yo nunca creí realmente esa teoría. Sofía, sin embargo, tiene dudas y cree que quizá el resultado podría ser erróneo. Incluso sugirió que repitiéramos la prueba para estar completamente seguros. A mí no me preocupa demasiado repetirla. Lo que realmente siento es confusión. Estaba convencida de que Tom debía ser hijo de Luke, y él también lo creía. Ahora, ninguno de los dos sabe qué pensar. Lo único que tengo claro es que la relación entre Luke y Amy existió y se prolongó durante años. También sé, por las cartas que encontré, que Kaylee es hija de Luke, o al menos eso creen tanto él como Amy. Eso confirma que tuvieron una relación íntima hace 15 años. Lo único que sigue siendo un misterio es Tom. Si Luke no es su padre, entonces ¿quién lo es? Durante unos días todo estuvo relativamente tranquilo. Pero esa calma terminó cuando finalmente apareció Amy en mi casa. Afortunadamente, había instalado cámaras de seguridad Ring por toda la casa. Ese detalle resultó crucial. Amy llegó a mi puerta y pidió hablar conmigo. Su actitud era sorprendentemente calmada y en ningún momento levantó la voz. Supuse que venía en nombre de Luke. Le dije que no tenía interés en hablar con ella y le pedí que se fuera. Sin embargo, no se marchó ni armó un escándalo. Simplemente insistió en que necesitábamos conversar. Mis hijos no estaban en casa y yo tenía cámaras dentro de la vivienda. Además, también la estaba grabando discretamente con mi teléfono. Finalmente accedí a dejarla entrar. Nos sentamos en el sofá y no tardó en revelar el motivo de su visita. Ella y Luke sospechaban que yo había encontrado material comprometedor en su computadora. Amy me acusó de revisar dispositivos que no me correspondían y me dijo que, fuera lo que fuera que hubiera encontrado, no era asunto mío. Según ella, debía borrar todo inmediatamente. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una admisión de culpa, ni el más mínimo gesto de responsabilidad por su comportamiento. Incluso sospeché que sabía que la estaba grabando, porque nunca mencionó exactamente qué tipo de material era el que quería que eliminara. Aquello hizo que mi enojo finalmente saliera a la superficie. Le pregunté cómo se atrevía a exigirme algo así. Le pregunté por qué ella y Luke habían decidido traicionarme durante tantos años. Le hice la pregunta que llevaba tiempo atormentándome, aunque en el fondo ya sabía que no obtendría una respuesta. Amy parecía no escucharme en absoluto. Se veía tensa, incluso al borde del pánico, pero trataba de ocultarlo. Ignoró todas mis preguntas y acusaciones, y se limitó a repetir una y otra vez que debía borrar el contenido de la computadora de Luke. Dijo que, si quería divorciarme, era mi decisión, pero que no la involucrara en el asunto. Eso me enfureció aún más. Le respondí con frialdad que ella ya estaba profundamente involucrada. A partir de ese momento, comenzó a repetir lo mismo una y otra vez, que eliminara los archivos. Yo me negué y le pregunté por qué tendría que hacerlo, qué razón podría tener para protegerlos. Amy elevó la voz y trató de intimidarme, insistiendo en que aquello no era sobre mí y que debía hacer lo que ella decía. Cuando volvió a evitar responder mis preguntas, le pregunté directamente si Luke la había enviado o si había venido, por iniciativa propia. Tampoco respondió. Era como hablar con una pared. Finalmente le pedí que se marchara. Tal como temía, se negó. Dijo que no se iría hasta que borrara todo delante de ella. No pude evitar reírme y le dije que eso jamás sucedería. Fue entonces cuando perdió completamente el control. De repente se levantó, corrió hacia la otra habitación y tomó mi laptop. Antes de que pudiera detenerla, la arrojó contra el cinto Sentinel Marchen. Suelo con toda su fuerza.
No sé qué pensaba lograr con eso. Tal vez estaba dominada por el pánico. Afortunadamente, todos mis archivos estaban respaldados, aunque ahora tendré que comprar una computadora nueva. Intenté mantener la calma y le dije que debía irse o llamaría a la policía. Ella volvió a negarse y siguió insistiendo en que abandonara el tema de la infidelidad y simplemente me divorciara de Luke, como si nada hubiera pasado. En ese momento la miré fijamente. Era la misma mujer que alguna vez consideré una de mis amigas más cercanas. Le dije que no le debía nada, pero que sí le debía la verdad a sus propios hijos. Ellos tenían derecho a saber de dónde venían y quién era realmente Luke para ellos. Amy estalló de rabia. Dijo que aquello no era asunto mío y que yo no entendía a su familia. Su ira creció hasta que, de repente, me atacó físicamente. No, esperaba algo así. No soy buena peleando, pero conozco bastante bien el cuerpo humano y sus puntos débiles. Me lastimó bastante, pero logré liberarme. Esa parte quedó grabada por las cámaras y todo el audio quedó registrado en mi teléfono. Finalmente, se marchó. Inmediatamente llamé para presentar una denuncia, porque temía que intentara algo similar nuevamente. Cuando mis hijos llegaron más tarde, traté de minimizar la situación, pero no mentí sobre la razón de mi ojo morado. También les pedí que, por su propia seguridad, se mantuvieran alejados de Amy. Envié las grabaciones a Paige y a Gabriel, junto con fotografías de cómo estaba antes de limpiarme. También imprimimos las cartas donde se menciona que Kaylee es hija de Luke. Siento que Amy se perjudicó a sí misma con todo esto. No estoy segura de cuáles eran sus verdaderos motivos. Tal vez intentaba proteger a Luke, o quizá quería proteger su propia reputación. Lo cierto es que, cuanto más hablo con amigos y conocidos, más personas me confiesan que en el pasado ya habían sospechado que Luke me engañaba, aunque nunca tuvieron pruebas. Supongo que Amy no quiere que sus hijos descubran quién es realmente su padre, lo cual es comprensible. Pero la pregunta sobre Tom sigue sin resolverse. Actualización. 19 de septiembre de 2024. Ha sido una semana muy difícil y han ocurrido muchas cosas. Esta vez intentaré ser breve. Luke ya tiene abogado. No lo conozco, pero se reunió con Gabriel y Paige. Algunas personas han dicho que debería haber denunciado formalmente a Amy por la agresión. Probablemente podría hacerlo mostrando el video a la policía. Sin embargo, por ahora solo lo compartí con mi abogado. Tal vez eso me haga parecer ingenua, pero una parte de mí aún intenta proteger a personas que alguna vez amé. Todo quedó en pausa durante estos días porque Jim sufrió un infarto. Vi a Luke, a Amy y a sus hijos en el funeral. Era la primera. Ves que todos nos reuníamos desde que comenzó todo este desastre. Nadie habló de la infidelidad ni del divorcio. Amy incluso se disculpó brevemente por lo ocurrido anteriormente. Parecía sincera. Aún así, ese día todos acordamos dejar de lado el conflicto. Fue una especie de tregua silenciosa para despedirnos de Jim y centrarnos en honrar su memoria. Luke y yo incluso tuvimos una conversación tranquila, recordando momentos que habíamos vivido con él. He estado dedicando tiempo a mis hijos y decidí tomarme un par de días libres del trabajo. Sentí que ya era suficiente con todo lo que habían tenido que soportar últimamente. Luke también ha visto a los niños en 2 ocasiones, una antes y otra después del funeral, siempre con mi presencia. Todo transcurrió con calma. Siguiendo tanto mis indicaciones como las de Sofía, los niños evitaron mencionar a Amy, y Luke tampoco intentó nada extraño con ellos. Creo que realmente los extraña, y sé que también le duele no poder verlos con la misma frecuencia que antes debido a toda esta situación. Los niños, además, están profundamente afectados por la muerte de su abuelo. A ese dolor se suma el hecho de no poder ver a su padre como antes. No creo que ninguno de ellos me culpe por lo que está pasando. Pero sinceramente ese no es el punto. Carter, por ejemplo, ha dormido en mi cama durante las últimas 3 noches. Más adelante hablaré con más calma sobre todo esto, cuando tenga la energía suficiente para explicar con detalle lo que estamos viviendo. Alguien sugirió en los comentarios que Kat pudo haber mentido sobre los resultados de la prueba de ADN. Resulta que tenían razón. Ella nunca me envió los resultados reales y terminó confesándolo. Supongo que al principio no se sentía capaz de traicionar a su propio hijo, pero sí fue capaz de mentirme para protegerlo. Finalmente la culpa pudo más y decidió decirme la verdad.
En estas circunstancias no estoy enfadada con ella, aunque sí sé que ya no puedo confiar en la misma forma que antes. Hasta donde sé, tampoco le contó a Luke sobre esa prueba, pero eso significa que Tom aún podría ser hijo de Luke. De hecho, probablemente lo sea. Mientras tanto, mis abogados revisaron cuidadosamente las cartas que Luke y Amy se habían escrito durante años. En ese proceso encontraron exactamente aquello que Amy no quería que yo descubriera. Ahora entiendo perfectamente por qué estaba tan desesperada aquel día. Tiene relación con la razón por la cual Amy y Luke nunca se casaron de manera tradicional. Lo que hicieron fue algo muy grave. Sin embargo, debo admitir que todavía no sé si debería hablar de ese tema, ni siquiera en una publicación anónima en Internet. Aún no he logrado procesar completamente lo que Luke y Amy hicieron, especialmente con todo lo demás que ha ocurrido últimamente. Por eso no estoy segura de querer ser más explícita. Sé que muchos esperan respuestas, pero les pido comprensión. Paige estuvo de acuerdo conmigo en que, en caso de duda, es mejor no publicar esa parte por ahora. Les pedí a mis abogados que dejen ese asunto en pausa hasta que yo pueda decidir con claridad cómo proceder y si realmente conviene utilizar esa información. La verdad es que me siento terrible. Me cuesta mucho no culparme por la muerte de Jim. Imagino que Luke y Amy también cargan con ese peso. Sé que lo que hicieron estuvo mal y no los perdono, pero esta tragedia los golpeó tanto como a mí. En el fondo creo que los tres sentimos que el divorcio pudo haberle causado demasiado estrés a Jim, algo que quizá influyó en su infarto, considerando que ya padecía problemas cardíacos. En mi caso, el sentimiento de culpa es aún más fuerte, porque poco antes de su muerte le mostré pruebas de la infidelidad. Tendré que cargar con eso durante mucho tiempo, aunque sé que en mí se sientan en realidad no deberían hacerlo. Cuando tenga fuerzas, volveré a actualizar lo que está pasando. Lo siento si tardo en responder comentarios. Lo haré cuando pueda. Actualización. 28 de septiembre de 2024. Probablemente esta sea mi última actualización durante un tiempo. Tanto mis hijos como yo estamos en terapia, y por lo que sé, los hijos de Amy también comenzaron a recibir ayuda psicológica, lo cual me parece algo positivo. Tal vez sea momento de encontrar maneras más sanas de procesar todo esto. Hablé con mi terapeuta acerca de estas publicaciones. Según ella, desahogarse de forma anónima en Internet puede ser saludable hasta cierto punto. Si en algún momento vuelvo a escribir sobre mi vida, quizá lo haga en otros foros o espacios, aunque todavía no estoy segura. También tuve una reunión con el juez. Varias personas estaban preocupadas por posibles consecuencias legales de estas publicaciones. En resumen, no habrá problemas. Al ser completamente anónimas, técnicamente no existe riesgo de difamación. He cambiado suficientes detalles irrelevantes y todos los nombres son ficticios. Además, estas publicaciones no tendrán relevancia directa en el caso judicial, siempre y cuando no revele detalles específicos del proceso. Sin embargo, antes de todo eso decidí adelantar e informar formalmente lo que había descubierto. Y como era de esperar, aquello desató el caos. Sabía que tenía que hacerlo porque, tras la muerte de Jim, Luke y Amy cambiaron completamente su versión de los hechos. Comenzaron a afirmar que Luke y yo siempre habíamos tenido una relación abierta y que por lo tanto no podía existir infidelidad alguna. Según su nueva versión, cualquier encuentro entre Luke y Amy era algo que yo conocía y aceptaba. No fue casualidad que empezaran a decir eso después de la muerte de Jim. Por lo que sé, él era la única otra persona que conocía la verdad y que habría podido contradecirlos. Sin esa presencia, supongo que pensaron que podrían reescribir la historia. Probablemente creyeron que yo no conocía toda la verdad, pero sí la conocía. La reporté oficialmente y ahora las cosas se complicaron para ellos. El problema es que eso hizo imposible que los niños permanecieran al margen. Por esa razón decidí hablar personalmente con Sofía y con Tom antes de que se enteraran por otros medios. Tom quedó completamente en shock. Aunque solo fui la mensajera, me sentí horrible. Quise consolarlo, pero en realidad no había mucho que pudiera hacer. Kaylee, por su parte, lo tomó aún peor. Según me dijeron, sufrió varias crisis nerviosas e incluso intentó escapar de su casa. Lo sé porque apareció en la puerta de mi casa buscando refugio. Literalmente vino a pedir asilo, y tuve que devolverla. Sabía perfectamente por qué debía hacerlo, pero aún así fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Por un momento estuve tentada de desafiar a todos y permitirle quedarse conmigo, pero sabía
que eso solo empeoraría la situación. Aún así, no puedo evitar sentir que la traicioné. Sofía también está lidiando con una enorme ira hacia su padre, especialmente después de que él y Amy obligaran a Kaylee a regresar a casa. Todo esto ha afectado profundamente a ambas. Luke quiso ver nuevamente a Sofía, pero ella se negó. Ni siquiera quiso salir de su habitación. Técnicamente yo debía permitir esa visita, pero ella tiene 15 años y no podía obligarla. Le pedí que saliera para hablar con su padre, pero no quiso hacerlo. Después del incidente con Kaylee, cuando Luke empezó a presionarme para obligarla, terminé gritándole que se fuera. A pesar de todo, Luke y Amy siguen comportándose como si yo fuera la villana de esta historia. Están enfadados conmigo, aunque no tienen ningún derecho a estarlo. Actualmente tengo una orden de alejamiento contra Amy. Estaba casi segura de que volvería a confrontarme, y efectivamente lo hizo. Después de que presenté la denuncia, apareció nuevamente en mi casa mientras mis hijos estaban allí. Golpeaba la puerta y gritaba furiosa por lo que, según ella, yo había hecho. Llamé a la policía, pero cuando llegaron ella ya se había marchado. Para ser sincera, su ayuda fue tan inútil como la vez anterior. Cuando Kaylee vino a mi casa buscando refugio, Amy la siguió. Esta vez no la dejé entrar bajo ninguna circunstancia. Solo permitiría que la policía o servicios sociales se llevaran a la niña. Amy no iba a poner un pie en mi casa. Después de eso, Amy comenzó a difamarme en redes sociales, acusándome incluso de haber secuestrado a su hija. Tuve que aclarar la situación públicamente sin dar demasiados detalles, aunque admito que estuve muy tentada de hacerlo. Luke también me enfrentó y me dio un discurso interminable cuando nos vimos, pero esta vez no me quedé callada. Lo interrumpí una y otra vez señalando todas sus contradicciones. Quizás sea la distancia que ahora existe entre nosotros, pero por primera vez estoy aprendiendo a reconocer claramente sus mentiras. Antes, siempre me parecían razonables y convincentes, pero ahora puedo ver lo evasivas y confusas que son en realidad. Estoy especialmente furiosa por el daño que les ha hecho a todos los niños, en particular a Kaylee. A veces incluso pienso que me gustaría adoptarla, aunque sé que eso no es posible. Kat y yo también tuvimos una larga conversación. Según ella, nunca supo toda la verdad y realmente se siente arrepentida por haberme mentido. Reconstruir. La confianza llevará tiempo, pero entiendo que estaba en una situación muy complicada. Ahora todo es un caos. Si Amy llega a perder la custodia de sus hijos, algo que parece cada vez más probable, necesitaré ayuda para que los niños estén bien. Yo no podría recibirlos a todos en casa. Kat, sin embargo, sí podría colaborar, así que estoy intentando darle la oportunidad de reconstruir nuestra confianza. Según lo que he descubierto al leer las cartas, Amy sufrió abuso sexual durante su infancia. Al parecer, Luke fue la única persona con la que se sentía segura explorando su sexualidad durante la adolescencia. Fue una decisión terrible, y ambos sabían que lo era incluso antes de dar ese paso. Después del nacimiento de Tom, ese vínculo emocional se volvió aún más intenso y empezó a adquirir tintes románticos. En las cartas, Amy se refiere a Luke como mi persona, y él utiliza exactamente la misma expresión para describirla a ella. Volví a leer esas cartas con detenimiento porque, aunque me repugnan, necesitaba entender cómo pudo suceder todo. Personalmente me siento un poco mejor, lo cual me provoca cierta culpa porque nadie más parece estarlo. Mis hijos siguen sufriendo, y eso también me duele profundamente. Aún así, sé que hay una luz al final del túnel, y quiero que ellos también puedan verla. Luke y Amy están atravesando su propio sufrimiento. No diría que eso me alegra, pero tampoco puedo evitar pensar que las consecuencias eran inevitables. Durante décadas jugaron un juego cruel y destructivo. Tarde o temprano tenía que estallar. Los hijos de Amy están sufriendo especialmente, en particular Kaylee. Ojalá pudiera hablar con ella nuevamente, pero por ahora solo podría hacerlo a través de Tom, y eso sería demasiado arriesgado. Kat también está pasando por un momento muy duro. Todos seguimos afectados por la muerte de Jim, y el episodio con Kaylee me rompió el corazón. Aún así, siento que lo peor ya quedó atrás y me consuela saber que, por primera vez en mucho tiempo, estoy aprendiendo a priorizarme. Actualización. 31 de octubre de 2024. Feliz Halloween a todos.
Ha pasado bastante tiempo y la situación se ha vuelto aún más complicada. Varias personas me escribieron para preguntar cómo estoy, y se los agradezco. Antes de publicar esto, consulté nuevamente con mi abogado y me dio su aprobación para contar algunos detalles adicionales. El punto principal es algo que mencioné antes. En las cartas que encontré en la computadora de Luke, él y Amy hablaban de ser medio hermanos. La cronología todavía me resulta confusa, pero aparentemente Jim tuvo una aventura con una de sus alumnas universitarias, quien quedó embarazada. Años después, la hija de esa mujer terminó haciéndose amiga del hijo de Jim. Esa joven era Amy. Amy sufría maltrato en su casa, y la familia de Luke quiso ayudarla a salir de ese entorno. Finalmente lograron hacerlo. Fue en ese momento cuando Jim decidió contarles la verdad sobre su origen. Aún así, no fue hasta un par de años después que Luke y Amy comenzaron a tener una relación íntima. En cuanto a los acontecimientos más recientes, Kylie fue internada durante un tiempo en una unidad psiquiátrica después de que Tom descubriera que había hecho algo muy imprudente. Servicios Sociales también decidió retirarla de la custodia de Luke y Amy, por lo que ahora se encuentra viviendo con Kat. Amy reaccionó con furia ante esa decisión y, según me han contado, llegó a hacer amenazas bastante desagradables contra mí, convencida de que yo estaba intentando poner a Kylie en su contra. Me aconsejaron no contactar directamente a la niña, pero ella tiene toda mi información y le envié un mensaje diciéndole que siempre puede contar conmigo si lo necesita. Mis propios problemas tampoco han terminado. De hecho, empeoraron cuando finalmente llegaron los resultados de las pruebas de ADN. Todos se hicieron la prueba. Ahora sé la verdad. Luke es, sin ninguna duda, el padre biológico de los 4 hijos de Amy. Después de tantos años de sospechas, la confirmación se siente extrañamente vacía. En este punto casi no cambia nada, pero al menos es la prueba definitiva de que Luke me fue infiel. Luke sigue insistiendo en que nuestra relación siempre fue abierta. Incluso consideré denunciarlo a él y a Amy por incesto, pero esa posibilidad se desmoronó cuando ambos se sometieron a pruebas genéticas obligatorias. Según los resultados, Luke y Amy no son hermanos biológicos. Y para ser sincera, yo tampoco logro entenderlo. Quizás Jim estuvo equivocado todo este tiempo. No lo sé con certeza. Lo único claro es que existen pruebas de que tanto Luke como Amy creían firmemente que eran medio hermanos. Ahora, sin embargo, ambos insisten en que todo era solo una especie de juego de roles entre ellos. Esa explicación me parece tan absurda como perturbadora. Lo que realmente me dejó sin palabras fue que Luke exigiera que también se realizaran pruebas de ADN a mis hijos. Sinceramente, sentí un profundo rechazo cuando lo planteó. Los niños ya han sufrido demasiado como para arrastrarlos a algo así. Sin embargo, Luke sostiene que yo también participé en una supuesta relación abierta y que los resultados de paternidad de nuestros hijos demostrarían su versión. En particular, insistió con fuerza en que se le hiciera la prueba a Sofía. No entiendo por qué estaba tan empeñado en ello, pero ahora sospecho que Luke sabía algo que yo ignoraba. Cuando llegaron los resultados del análisis de Sofía, indicaban que Luke no es su padre biológico. Aquello me dejó completamente paralizada. Después de eso, Luke afirmó que años atrás ya le había hecho una prueba de ADN a Sofía sin que yo lo supiera. Al principio pensé que estaba mintiendo o que había manipulado los resultados de alguna manera, pero luego presentó un documento con una prueba realizada aproximadamente 10 años atrás, y ese resultado también indicaba lo mismo. Luke no es el padre de Sofía. Antes de que alguien lo sugiera, quiero dejar algo muy claro. Nunca tuve una aventura. Jamás engañé a Luke. No tengo la menor idea de cómo pudo suceder algo así, y nada de esto tiene sentido para mí. Aún así, pedí que se realizara otra prueba para confirmarlo. Todavía no han llegado los resultados, pero con 2 pruebas diciendo lo mismo, estoy profundamente confundida y asustada. Como sé que nunca fui infiel, solo puedo pensar en una posibilidad. Inquietante, que algo me haya sucedido sin mi consentimiento. Hasta donde yo sé, nunca he sufrido una agresión, pero hubo épocas en las que solía beber mucho cuando salía con Amy. Algunas noches apenas recuerdo lo ocurrido, y ahora no puedo evitar preguntarme si alguien pudo haberme drogado en alguna de esas ocasiones. Lo que más me inquieta es saber que Luke le hizo una prueba a Sofía hace años.
Eso significa que, de alguna manera, ya sospechaba algo desde hace mucho tiempo. Siento que sabe más de lo que está dispuesto a admitir. He hablado de todo esto con mi terapeuta y con mi abogado. He intentado encontrar alguna explicación lógica, pero simplemente no la encuentro. También he sido completamente sincera con Sofía. Tengo la sensación de que Luke intenta sembrar dudas en su mente y crear una distancia entre nosotras. Le aseguré que nunca le fui infiel a su padre y que estos resultados son para mí incomprensibles. No estoy segura de que me crea por completo, pero tampoco parece estar enojada conmigo ni sentirse traicionada. De hecho, tengo la impresión de que preferiría que Luke no fuera su padre biológico. Mis otros hijos todavía no saben nada de esto, aunque sospecho que no tardarán en enterarse. Los rumores ya están circulando entre los hijos de Amy y los míos. Nunca he sido una madre que revise los mensajes de sus hijos, así que desconozco los detalles. De todos modos, no pienso hablar del tema con ellos hasta que Sofía me dé su consentimiento. Ella es la única cuyos resultados resultaron negativos. En cambio, se confirmó que los demás niños sí son hijos de Luke. Por otro lado, Kat no está hablando con ninguno de sus hijos en este momento. Eso no significa que los haya abandonado, pero técnicamente tienen prohibido tener contacto con Kaylee por ahora, así que la distancia no es exactamente una elección. Aún así, sé que Kat está furiosa con Luke y Amy. Después de ver el estado en que se encuentra Kaylee, tengo la sensación de que tarde o temprano explotará contra ellos. Me gustaría poder decir que nuestra familia encontrará pronto un final, feliz, pero la realidad es que los problemas están lejos de terminar. Para ser honesta, me siento profundamente afectada por la posibilidad de haber sido víctima de una agresión sexual, sin haberlo sabido hasta ahora. Si eso llegara a confirmarse, tampoco sé cómo enfrentar una conversación así con Sofía sobre sus orígenes. No sé cuándo volveré a actualizar esta historia. Por ahora intento concentrarme en mis hijos y en mantener cierta normalidad en nuestras vidas. Esta noche, por ejemplo, los llevaré a visitar una casa embrujada para celebrar Halloween. Espero que al menos podamos reír un poco y distraernos de todo lo demás. Y así llegamos al final de esta historia. Personalmente, me cuesta entender muchas de las decisiones de la protagonista. Da la impresión de que es una persona que aprendió a ignorar por completo sus propios instintos. La manera en que parece no tener un sentido claro de autoprotección resulta difícil de comprender. No creo que sea una persona ingenua o poco inteligente. Más bien parece alguien que fue educada o condicionada para actuar de esa manera, quizás, dentro de un entorno muy conservador o cerrado, tal vez incluso religioso. A veces las personas crecen aprendiendo a justificar comportamientos dañinos hasta el punto de normalizarlos. En ese sentido, tampoco es la única. Su suegra parece mostrar una actitud similar, mientras que su esposo y su suegro resultan profundamente cuestionables. Todo el contexto familiar da la impresión de ocultar dinámicas extrañas, como si existiera cierta satisfacción enfermiza en mantener secretos y manipular a los demás. Luke y Amy, por su parte, muestran un comportamiento extremadamente perturbador. Da la sensación de que disfrutaban jugando con la vida de la protagonista, mientras ella creía estar construyendo una familia basada en el amor. El único error que parece haber cometido fue amar a su esposo y confiar en él. Resulta difícil imaginar que una historia así pueda ser real, pero los casos que aparecen en las noticias demuestran que situaciones igual de extrañas ocurren con más frecuencia de lo que quisiéramos creer. A veces la realidad puede ser más inquietante que cualquier ficción.